Ante todo quiero agradecer al Ayuntamiento de Carmona y a mi institución, la Universidad de Sevilla, el hecho de que pensaran en mí como alguien que podía comunicar algo de interés para este auditorio. Yo tengo que agradecer también la introducción que de mi persona ha hecho mi amigo Antonio Caballo, y remarco lo de amigo porque evidentemente solamente desde ese punto de vista se puede entender esta maravillosa presentación que parece indicar que soy alguien importante, no, ni mucho menos. Yo creo que esto es el resultado del cariño que ha puesto Antonio en la presentación. Yo les voy a decir una cosa para que entiendan, digamos, lo que yo hago, lo que me dedico y lo que puedo aportarles, ¿no? Yo trabajo esencialmente, como ha dicho Antonio, con la tierra, con el suelo. Hablamos de suelo, pero el suelo es la tierra, ¿no?, sobre la que se sustenta la agricultura. Y las personas que estudian la tierra se llaman edafólogos o científicos del suelo. Pero también soy agrónomo y gran parte de mi actividad deriva precisamente a cómo el manejo de la tierra y sobre todo el manejo de una cosa que se llama fertilización, que ahora trataré de explicarles lo que es, pues afecta a la capacidad de producir que tiene la tierra, ¿no? Entonces, por esa vertiente soy agrónomo. Entonces, a mí me pasa un poco como a Einstein. Einstein, perdonen el ejemplo, que compararlos con mi evidentemente insignificante persona, ¿no?, quizás no tenga tanto sentido, pero Einstein decía: los matemáticos dicen que soy un físico y los físicos dicen que soy un matemático, ¿no? Salvando las distancias, los edafólogos dicen de mí que soy un agrónomo y los agrónomos dicen que soy un edafólogo. A la postre probablemente no tenga muy claro lo que soy, ¿no? Por otra parte, me enfrento a un reto esta tarde, porque probablemente los profesores de universidad, los investigadores, estemos acostumbrados a hablar a un auditorio en el que hay colegas nuestros. Pero lo que voy a hacer esta tarde es mucho más difícil y probablemente me enfrente al auditorio más exigente de toda mi vida, ¿no? Y esto es un reto para mí. Perdonen mi nerviosismo y perdonen si no me llevo a expresar convenientemente a su juicio. ¿De acuerdo? No tengo toda la colección de imágenes de esta comarca que quisiera, pero para comentar cosas de la comarca, donde hay elementos relevantes como por ejemplo el señor que acaba de entrar por la puerta, otro agrónomo, mi amigo Paco Perea, que me ha facilitado algunas de las fotos que van a poder ver ustedes esta tarde, pues tengo que recurrir a imágenes de algo que nos podemos encontrar aquí pero que están tomadas en otro sitio, pero hay un paisaje que es único. Antonio Caballo ha hecho referencia a él, lo indiqué muy bien en mi resumen para la conferencia, que es el paisaje de vertisoles que se puede apreciar desde la terraza del Parador. Esa para mí es una visita obligada siempre que vengo a Carmona, es ver los vertisoles, y ahora les explicaré lo que es un vertisol. Es un tipo de suelo, desde ese maravilloso paisaje desde ese sitio, ¿no? Tengo otro problema, y es que no estoy acostumbrado a hablar sentado, pero bueno, intentaré obviar esta limitación. Voy a empezar a hablarle de lo que es la agricultura. Todos queremos tener una idea, pero quizás lo que no tengamos tan claro es que toda nuestra civilización, toda nuestra vida, todo lo que es nuestra sociedad se sustenta en lo que es ahora la agricultura y lo que ha sido la agricultura. En definitiva, nunca pensamos de dónde viene, quizás aquí más, ¿no?, porque estamos cerca de un entorno agrícola, pero probablemente en un contexto urbano de gran ciudad, mucha gente no piensa de dónde sale lo que compra en el Mercadona. Sale de la naturaleza manipulada por el ser humano. Eso es la agricultura. En definitiva, quiero recalcar lo que indico en esta transparencia, ¿no? Subyace en nuestras vidas, ¿no?, aunque no siempre reparamos en ella. Y la agricultura tiene otra cosa. Es una historia muy reciente en nuestra larga historia como seres humanos. Es decir, el hombre actual probablemente tenga una existencia que no va más allá de los 100.000 años, pero la agricultura es una historia mucho más corta, de 10.000 años, ¿no? No somos agricultores desde hace tanto, pero gracias a que somos agricultores, la sociedad, el ser humano, la civilización ha avanzado, y trataré de explicarles brevemente por qué, como introducción a esto. Yo digo que la historia de la agricultura es una historia corta, que se inicia en lo que se llama el creciente fértil, en esa zona delimitada por el valle del Tigris, el Éufrates y del Nilo. Y esto empezó hace unos 10.000 años, un poquito más, ¿no? ¿El por qué empieza? Ahora lo veremos. Llegó a la península ibérica hace unos 7.000 años. Y lo que podemos decir
y eso me lo confirma mi amigo Antonio, es que a Carmona fue de los primeros sitios donde llegó. Es decir, hay una larga historia agrícola en esta comarca, ¿no? Al litoral mediterráneo español llegó hace unos 7.000 años y probablemente haya actividad agrícola en Carmona desde esa época. Y habrá que entender por qué hay actividad agrícola en Carmona desde hace tanto tiempo, porque el hombre primitivo era primitivo, pero no era estúpido y además tenía conocimientos, tenía experiencia. El porqué de la aparición de la agricultura. La agricultura no es una invención, es una innovación. En definitiva, es la aplicación de una experiencia y un conocimiento que ya tenía el ser humano. Lo que es un enigma todavía, aunque hay hipótesis que circulan por ahí, es por qué el ser humano decide en un momento de su historia hacerse agricultor. Tradicionalmente las teorías que han imperado, clásicamente desde los años 20 del siglo pasado, eran las teorías del oasis. Es decir, cambia el clima, hay más dificultad para conseguir alimento a través de la caza y la recolección, y el ser humano que tiene el conocimiento decide hacerse ganadero y agricultor para asegurarse el suministro de alimento. Esta teoría está en absoluta revisión. Parece ser que el cambio depende de un cambio climático, en particular de un periodo en la historia del océano, de la historia más reciente del planeta, de clima más frío. Pero parece que la agricultura puede responder no a una escasez de alimento, sino a una necesidad de una población creciente una vez pasa ese periodo climático adverso, más frío. Esto es una teoría bastante reciente, ¿no? Publicada en revistas de mucho prestigio hace 3-4 años. Sin embargo, parece que hay argumentos más convincentes. Yo me remito a esta noticia del diario Spiegel. El ser humano en el Neolítico se hace agricultor para producir cerveza. Bueno, ¿esto tiene fundamento o no tiene fundamento? No es ninguna tontería, esto todo está tomado del PNAS, es una de las 3-4 revistas científicas más importantes del mundo. Hacen referencia a los restos de bebidas fermentadas en yacimientos del Neolítico en China. Y probablemente haya algo de razón, porque la revolución neolítica, la revolución agrícola, es probablemente, en el amplio sentido de la palabra, una revolución biotecnológica. Va más allá de la capacidad de manipular vegetales y animales a conveniencia, sino también de utilizar microorganismos. Hay fermentaciones para hacer cerveza, para hacer bebidas alcohólicas, que podían tener otro objetivo, pero también podían ser una vía de conservación. Así que yo voy a matizar la expresión del famoso escritor americano William Faulkner, que decía que la civilización empezó con la destilación. No, la civilización empezó con la fermentación alcohólica, porque probablemente sea tan antigua como la propia agricultura. Y gracias a la agricultura, el ser humano pudo especializar su actividad, porque ya no era necesario que todo el mundo en la tribu se implicara en la búsqueda de alimentos, sino que unos pocos podían, una parte, no unos pocos, eso es más actual, podían dedicarse a la producción de alimentos y otros podían dedicarse a otro tipo de actividades. El ser humano se especializa y esa especialización, gracias a la agricultura, es lo que marcó la posibilidad, digamos, de avanzar como civilización, lo que le permitió crecer al ser humano. Aunque las cosas parece que han podido cambiar muy poco. Hay una revisión magnífica sobre el arado, de la que tomo esos 2 primeros dibujos, y el de mi derecha, ese arado, que aparece en Europa, dependiendo de la fuente, entre el siglo V y el siglo X de nuestra era, como hace 1000 años, como poco, es exactamente igual al arado que utilizaba mi padre para arar. O sea, aquí parece que los cambios han ocurrido de una manera muy lenta. Lo que tienen a mi izquierda es el arado romano, sin reja de hierro. Probablemente lo mismo que utilizaban los egipcios. O sea que se utilizó durante miles de años. Realmente el arado de vertedera con reja de hierro, lo que hay a mi derecha, está documentado su aparición en Europa en torno al año 1000 y pico. El efecto que tuvo la utilización de este arado es multiplicar la producción agrícola en Centro Europa.
entre otras cosas, permitió roturar tierras y hacerlas más productivas. Claro, lo que ya tenemos abajo es un gran arado de vertedera, para el cual, para moverlo, necesitamos probablemente no menos de 250 caballos en el tractor. Pero esto ya marca un avance. Parece que es una cosa muy parecida a este arado con reja de hierro de mi derecha, pero sin embargo, detrás del desarrollo de ese arado sí que hay ya un proceso de investigación y de innovación apreciable. Simplemente el comportamiento de una vertedera sobre el suelo ya implica el uso de modelos matemáticos que pueden ser complejos. Y yo ahora lo que quiero empezar a dibujarles es la trascendencia que tiene la agricultura y que va a tener la agricultura en el futuro. ¿Cuál es el reto de la agricultura y sobre todo cuál es el reto de los que pretendemos contribuir a ella, de los agrónomos? Fíjense ustedes en las fotos, en la figura superior. Marca la evolución de la producción de trigo en Inglaterra, en el Reino Unido y en India desde el año 1200 hasta el año 2000. Para que nos hagamos una idea, del año 1200 aproximadamente hasta inicios del siglo XIX, la productividad agrícola, lo que yo podía conseguir por hectárea, no aumenta. Pero si nos vamos más atrás, esta producción de aproximadamente unos 500 kilos de trigo por hectárea es una producción que podíamos tenerla en época romana. Es decir, que durante prácticamente varios milenios la producción agrícola no cambió, la productividad agrícola, entendiendo por la capacidad que nos daba, digamos, la producción de alimento que nos podía dar una hectárea. ¿Y por qué aumenta en el siglo XIX esta productividad? Porque aparecen innovaciones tecnológicas importantes. Y aquí es donde llega uno de mis ámbitos de especialización. En gran medida porque aparecen los fertilizantes. En gran medida porque el agricultor empieza a poder controlar plagas y enfermedades, y en gran medida porque hay un proceso de obtención de variedades, lo que se llaman cultivares, mucho más productivos. Pero fíjense que la historia de la agricultura cambió muy poco hasta principios del siglo XIX, desde sus inicios. Aquí está el reto de la agricultura. Esta es la evolución de la población humana desde el siglo XVIII a la que se espera aproximadamente en el año 2050. Como ha dicho Antonio, 9.000 millones de habitantes. ¿Podremos alimentar a esta población? Actualmente tenemos 1.000 millones de habitantes en el planeta desnutridos. Aunque la capacidad biofísica del planeta da para alimentar a más gente. Según algunos especialistas, la capacidad del planeta para alimentar a su población podría estar en el entorno de los 10.000 millones de personas. Es decir, que probablemente si hiciéramos las cosas bien, este reto se puede conseguir. Alimentar a una población creciente. Y ahora les diré, con unos recursos que son limitados o que son no renovables. Para ponerlos un poco más nerviosos. Lo que tienen en la figura superior es una evolución de precios del petróleo, y disculpen que estén en inglés, pero la fuente en castellano no la conseguí. Oil, que sería petróleo, arroz, trigo y maíz. Y lo que se puede ver es que sobre todo, desde los últimos 10 años, los precios se han incrementado. Para hacernos una idea, el precio del arroz ha subido más que el del petróleo. Y la alimentación de más de, en torno de 2.000 millones de personas depende del arroz. ¿Por qué sube el arroz? Porque somos más habitantes en el planeta. No solamente por eso. Fíjense en la figura que tengo debajo. Gran incremento del precio de alimentos en 2008. En definitiva, esa figura, ese pico, lo que representa esa figura es el precio de alimentos, cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Es un índice que elabora la FAO, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, sobre un precio de referencia que es el precio del alimento en un determinado año. Ese sería el valor 100. Pues, en promedio, el precio del maíz particular, de los cereales, se multiplicó por 2,5 en el año 2008. En el año 2008 ocurrieron dos catástrofes desde el punto de vista agrícola. Otra me la reservo para más adelante. Y fíjense que hay otro incremento de precio en el año 2011. ¿Por qué sube el precio de los alimentos? Por condiciones ambientales que reducen la producción en países donde hay una gran producción agrícola, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, eso puede afectar el precio. Por la especulación,
que suele ir asociado a lo primero. ¿Especulación con alimentos? Sí. Hay una especulación tremenda. Para que ustedes entiendan cómo funciona la especulación con alimentos, les remito a una película cómica excelente que se llama Entre pillos anda el juego. Ahí verán cómo funciona el mercado de futuros de alimentos. Otro pequeño problema, y es que al ser humano, en un arrebato ecológico, que no está mal, no lo critico, le ha dado por la utilización de biocombustibles, bioetanol. Claro, lo que se dedica, el grano que se dedica a producción de bioetanol no se dedica a alimentar a la población. Y probablemente este punto de vista que suscribe, ¿no?, el que les habla, como el de muchos agrónomos, está en que la agricultura es para producir fibra y alimento y dejemos que los combustibles se produzcan de otra manera. Porque dedicar una parte importante de la producción de cereales a producción de bioetanol puede tener sus consecuencias en la alimentación del ser humano a gran escala. Y en parte es lo que marca ese segundo pico de 2011. Algo que puede estar asociado a la producción de bioetanol. Entre otras cosas, la producción de biocombustibles puede ser, no quiero entrar en detalle, muy discutible. Para producir bioetanol con grano de maíz cultivado en Andalucía, la energía que se puede conseguir de ese grano puede ser inferior a la energía que se invierte en su producción. Es decir, el balance energético es discutible, probablemente mucho más claro en el caso de los biodiéseles que del bioetanol. Mi idea era ponerlos nerviosos sobre el papel que tiene la agricultura. ¿Y la agricultura sobre qué se sustenta? Sobre recursos que no son renovables. Y le menciono los más relevantes. Tierra, el suelo. La superficie agrícola del mundo no puede crecer ya más. ¿Por qué? Porque hacer crecer la superficie agrícola del mundo implica destruir superficie forestal de gran valor ecológico. ¿Qué nos queda ya? La Amazonia, los bosques tropicales. Sistemas con una biodiversidad tremenda, ¿no? Le hacemos un daño terrible a las futuras generaciones si seguimos con la roturación de esos bosques. Energía. Bueno, tanta energía no se gastará en la agricultura. Mucha. Muchísima. Y no por los tractores, que es lo que podemos pensar. El mayor consumo energético en la agricultura es riego y fertilización nitrogenada, aplicación de nitrógeno. Porque producir el nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados, que es uno de los nutrientes que necesitan las plantas, cuesta muchísima energía. Y algunos nutrientes, fósforo y potasio. Fósforo y potasio no son recursos renovables, se obtienen de la minería, de minas. Y ahora les contaré algo del fósforo, que a mí lo que más me interesa. Los investigadores que trabajamos en fósforo decimos que el fósforo se acaba, para que nos den dinero para investigar, ¿no? Eso, pero bueno, yo creo que está justificado. Y ahora los pondré un poco nerviosos con lo del fósforo. Fíjense lo que ocurre cuando no cuidamos el suelo. Y además esta tierra se parece mucho a la anterior. La anterior de la campiña de Córdoba, un tipo de terreno que se encuentra también por aquí cerca. Son vertisoles, eso de lo que le quiero, ese tipo de suelo del que les quiero hablar. Pues esa cárcada se formó prácticamente en un año, en el término municipal de Bujalance. Pero fíjense cómo se ha tragado los olivos. Eso es un fenómeno de erosión terrible. El suelo que se pierde no lo recuperamos. Y no lo recuperamos porque los suelos a veces tardan mucho tiempo en formarse. Porque el suelo, en definitiva, aparece por alteración físico-química del sustrato rocoso que tenemos. Y eso es un proceso tremendamente lento. Y para ilustrarlo, les pongo una foto que a mí me encanta. Estos son las ruinas de Selinunte, una ciudad griega en Sicilia, que fue destruida en torno al año 400 y pico, 500 antes de Cristo. Creo que por los siracusanos. O sea, lo mismo Antonio controla más la historia, ¿no? Selinunte es una maravilla arqueológica y sobre todo visitar las canteras de donde sacaban estos trozos de roca. Pero ¿por qué les enseño esta foto de estas piedras que formaban parte de unos templos dóricos que en su tiempo serían maravillosos? Para que vean la velocidad a la cual se degrada la roca. Estos templos se construyeron aproximadamente en el año 2500, en el año 500 a.C., hace 2500 años. Pues en ese tiempo, lo único que se ha alterado de la roca son esos agujeritos que ven ustedes ahí. O sea, que la roca se altera muy lentamente. Si se tuviera que formar suelo sobre una caliza como esta,
que se forman unos suelos preciosos que les voy a enseñar ahora. El proceso debe ser lentísimo, decenas, cientos de miles de años, millones de años. O sea que el suelo, la tierra, es un recurso no renovable, pero que se forma lentamente, que no podemos reponer. Tenemos una técnica que es la agricultura sin suelo, pero eso lo hacemos a una escala reducida. Les pongo dos ejemplos de dos suelos, dos tipos de tierra totalmente distintos. Y les tengo que remarcar muchas cosas. Fíjense que un patrón distinto. El de mi izquierda hay como capitas de distinto color. Es decir, se ha formado un suelo, un proceso lento, donde el material del suelo se transforma, se puede mover, incluso puede evolucionar, dando lugar a que el suelo varíe en su profundidad. Todos tenemos una idea que el suelo varía en superficie, porque sabemos que las tierras varían, son distintas, pero a veces no nos imaginamos que en profundidad también, y mucho, muchísimo. Incluso ven ese color rojo tan precioso, eso se debe a que hay un óxido de hierro. Pueden decir, ¿cómo que un óxido de hierro en el suelo? Sí, aproximadamente entre el 2 y el 5% de ese material pueden ser óxidos de hierro. Un óxido de hierro que se llama hematite y que le confiere a los suelos, y lo verán en esta comarca, un color rojo vivo precioso. Son suelos típicamente mediterráneos. En eso voy a insistir. Porque solamente en un clima como el nuestro se puede formar este tipo de suelo. A la derecha tenemos un suelo donde yo no distingo capitas. Es como si el material se mezclara. Y efectivamente es que se mezcla. Ese tipo de suelo es lo que se llama vertisol. Se forman unas grietas tremendas. Yo ahora entraré más en detalle, porque les voy a enseñar fotos de grietas. Se forman unas grietas tan profundas, pueden llegar a los 2 metros de profundidad perfectamente, y el material se va colando por las grietas y siempre hay un proceso de mezcla. Eso es lo que da lugar, en la teoría clásica, realmente el proceso es mucho más complejo, ¿no?, a que en estos suelos no podamos distinguir esas capitas que se llaman horizontes. Entonces son las dos grandes tendencias a la hora de que se formen distintos tipos de suelo. Y también les tengo que decir una cosa, esto que es el sustrato rocoso de la superficie terrestre alterado es lo que sustenta la vida. Esto, evidentemente, es la radiación solar. Pero cuando yo a mis alumnos, cuando doy alguna charla, tengo que transmitirle a qué se puede parecer un suelo, yo lo que les pongo siempre es el símil de la esponja. El suelo no es sólido, nos puede parecer que es un medio sólido, que va, es un medio poroso. En este suelo, en este vertisol de mi derecha, más del 50% del volumen que ven ustedes ahí corresponden a poros, no está ocupado por nada. Bueno, sí, por aire y por agua. Y el hecho de que las tierras, los suelos, tengan ese espacio poroso permite sustentar la vida, porque es donde se almacena el agua que necesitan las plantas y es donde hay aire que necesitan las raíces y la fauna del suelo, porque en el suelo hay una fauna muy importante. De hecho, el anhídrido carbónico que generamos los seres que vivimos sobre el suelo es inferior al anhídrido carbónico que generan los microorganismos y los animalitos que viven en el suelo. Hay más respiración en el suelo que sobre el suelo. Y esos procesos biológicos tienen una importancia tremenda a la hora de que el suelo evolucione, a la hora de que el suelo sustente vida y permita producir alimentos. Esto es una foto que permite ver que en profundidad los suelos no tienen por qué ser como son en superficie. Esto es lo que hacen las hormigas. Hacen hormigueros y lo que se ve es que la tierra que sacan de dentro es más amarilla que la que hay sobre la superficie. En general, la superficie del suelo siempre es más oscura que lo que hay debajo, porque es donde se acumula algo muy importante, que es la materia orgánica. Materia orgánica, ¿y de dónde viene? De los residuos de todos los seres que viven sobre el suelo. Esos residuos se transforman, se alteran y acaban mejorando muchísimo todo lo que son las propiedades buenas que tiene el suelo para permitir la vida de las plantas, para producir, en definitiva, alimento. Como ven, a veces las diferencias en profundidad no se ven. Esto es un suelo vértico, un vertisol. No se aprecian normalmente horizontes. Cuando uno tiene cierto vicio, y yo ya esta experiencia casi la estoy olvidando, sí los distingue. Esos letreritos que están puestos ahí, yo los puse en su momento, cuando describí ese suelo. Esto típicamente se forma en un material que abunda mucho en el Valle del Guadalquivir.
desde Jaén hasta prácticamente Sevilla. Son margas del Mioceno. Son materiales muy arcillosos, calcáreos, y sobre ellos se generan este tipo de suelos, porque abundan unas arcillas que son expansivas, se hinchan mucho cuando se humedecen, y el efecto lo vamos a ver después. Este para mí es uno de los paisajes de vertisoles más maravillosos que se puede ver. Esto es lo que ustedes verán si se asoman a la terraza del Parador. Estos son vertisoles. Y un poco uno puede empezar a entender por qué Carmona tiene esa importancia agrícola desde hace milenios. Y es que este entorno es tremendamente productivo, porque esos vertisoles que yo les estoy enseñando son los mejores suelos para la agricultura de secano que hay en este entorno. Son los más productivos cuando no se pueden regar. Entonces son suelos muy importantes, son suelos que tienen una productividad muy alta. Son suelos que se pueden formar sobre esas rocas que les he dicho, sobre esas margas del Mioceno, o que se pueden formar de otra manera, porque la forma del terreno da lugar a su formación. Y esto es para que vean que yo a todas las visitas extranjeras que llegan por aquí me los llevo al Parador a enseñarles el maravilloso paisaje que se ve de allí, ese paisaje de vertisoles absolutamente lindo, ¿no? Este es mi amigo Rory Maguire, que es profesor en Estados Unidos, y obviamente lo traje aquí, ¿no? El que está ahí asomado pequeñito es mi niño, ¿no? Que también parece que le llamó la atención lo de los vertisoles, ¿no? Eso ya fue hace algunos años, ya mi niño casi me llega al hombro. Y esto es lo que puede ocurrir en gran parte de la comarca. Lo que se forman no son tanto vertisoles sobre ese tipo de roca, sino lo que los edafólogos o los edafoagrónomos llamamos vertisoles topomorfos, lo forma la topografía. Porque en estas zonas deprimidas se da una circunstancia en la que se forman ciertos minerales que acaban dando lugar a que el suelo evolucione de esta manera. Y fíjense el recuadro que les pongo ahí. La tapadera del objetivo de la cámara reflex es lo que les puede dar una dimensión de la potencia de esas grietas que se abren en esos vertisoles. Esa grieta llega a 2 metros de profundidad. Hay un dicho en la campiña cordobesa, por la campiña no se puede andar a caballo en verano. ¿Por qué? Porque los caballos metían la pezuña en las grietas. Esto es lo más espectacular que tienen estos suelos, desde un punto de vista agronómico, su productividad también. Y esto es lo que se llama una cara de deslizamiento. Y esto, cuando abren ustedes un agujero, lo que se llama una calicata, en estos suelos, es lo que se aprecia. Ahí quizás no se vea en todo su esplendor, pero si le da el sol a esa superficie sobre la que tengo la piqueta, eso brilla como el metal. Eso se llama cara de deslizamiento. Y es lo que permite clasificar un suelo como vertisol. ¿Y por qué se forma esa cosa tan rara? ¿Qué importancia tiene? Eso es la superficie sobre la que se deslizan las dos caras de las grietas cuando el suelo se humedece y las grietas se cierran. Ejercen tanta presión que se orientan los minerales de la arcilla en esa superficie y les confiere brillo metálico. Yo creo que es un ejemplo de la vida que tienen estos suelos. Están vivos porque sostienen vida dentro del suelo, pero están vivos porque se mueven, porque tienen comportamiento propio. Esta foto la he puesto antes, pero es que no tenía un juego muy abundante de fotos, permítanme la licencia. Ahí se ve la grieta, este suelo se está empezando a cerrar la grieta, y al lado de la piqueta, ¿no? del martillo, se ve pues esas grietas que se empiezan a cerrar. Este es el color típico de los vertisoles desarrollados sobre margas del Mioceno, un color grisáceo con ciertas tonalidades verdosas. Para mí absolutamente espectacular. Esos suelos rojos y estos vertisoles, esto es para mí lo más maravilloso que da la naturaleza en Andalucía. Fíjense en las grietas. Y estas sí que son de la comarca. Esto es cortesía de mi amigo Paco Perea, y está tomada en una finca muy próxima a Carmona, en el Tomejil. Y ahí ven las grietas que se cierran con residuos de cultivo sobre la superficie. Esto tiene una explicación. Porque les he dicho que la protección del suelo es algo muy importante. El suelo, la tierra es un recurso no renovable, tenemos que protegerlo. Y el problema es que cuando hay pendiente, el suelo es sensible a la erosión, y la erosión destruye el suelo. Y solo hay una manera efectiva de proteger el suelo de la erosión, que es cubrirlo con una cubierta vegetal. Pueden pensar, bueno, ya lo cubrimos cuando tenemos un cultivo. No, los cultivos no duran todo el año. Y por ejemplo, si piensan en el cultivo del girasol, se siembra en febrero. El suelo está desnudo durante todo el invierno, que es cuando más llueve.
cuando más erosión pueda haber. Nosotros hemos medido, antes del cultivo del girasol, en un evento solo, pérdida de decenas de toneladas de tierra por hectárea. O sea, es impactante. Y este es un ensayo, que probablemente sea un ensayo único, yo creo que casi a nivel mundial, que lo tienen muy cerca de aquí, en la finca El Tomejil de la Junta de Andalucía. Y es un ensayo donde desde hace más de 30 años, yo creo que desde el año 78, y corrígeme Paco si me equivoco, se lleva haciendo un ensayo de cómo manejar la tierra para protegerla y para conferirle mejores propiedades. Y una manera de protegerla y de conferirle mejores propiedades y de permitir que se ahorre agua es no labrarla. Eso es lo que se llama no laboreo o siembra directa. Y es lo que ven ustedes ahí, en las manchas más claritas, que se deben a los restos de cosecha que están sobre el suelo. Lo que se hace es sembrar la siguiente cosecha sobre los restos de la cosecha anterior. Esto, yo voy a decir lo que le dijeron a Jaime Lamo de Espinosa, que aparte de ser agrónomo y profesor, yo creo que ya jubilado, en la Escuela de Agrónomos de Madrid tenía una finca en la provincia de Valladolid. Y le dijo el encargado, a partir de ahora vamos a hacer no laboreo. ¿Sabe lo que le contestó el encargado? Don Jaime, no pretenderá usted que los vecinos vean esto. Esto en principio genera rechazo, ¿no? Genera rechazo porque parece un anatema, ¿no? Esto parece que viola los principios básicos sobre los que sustenta la agricultura. Es la necesidad de dar labores profundas, ¿no? Y continuas. Esas labores profundas y continuas tenían sentido en el año 1000, ¿no? En la Alemania actual, ¿no? Porque si no se hacían, no se podían cultivar con garantías cereales y no se podían controlar malas hierbas de tipo gramínea. Pero hoy en día, en clima mediterráneo, con suelos como este, es algo que se tiene que empezar a plantear y la gente se está empezando a replantear. ¿Qué consecuencias tiene? Otra cortesía de mi amigo Paco, en apariencia, ¿no? En apariencia sobre la superficie del suelo. A mi derecha, laboreo convencional, se levantan grandes terrones. Esto acaba generando ciertos problemas para el suelo. Se degrada la agregación que tiene el suelo, se consume la materia orgánica porque hay más aireación, se generan problemas de estructura. A veces los agricultores no lo hacen bien y lo hacen cuando el suelo tiene un grado de humedad que no es el apropiado. Eso es que los que son agricultores conocen como tempero, que es cuando se deben dar las labores. Si se hace con más humedad, es problemático. Y lo que tengo a mi izquierda es una siembra directa, que también tiene sus problemas, porque hay que saber hacerla. La siembra directa, el no laboreo, tiene muchas ventajas, pero requiere más capacitación técnica en el agricultor. Y esto es un término intermedio, que se llama mínimo laboreo. Es decir, es nos dar labores muy profundas, dar labores más superficiales, de manera que podamos hacer una preparación de la cama de siembra razonable, quizás en cultivos que son más problemáticos a la hora de sembrar con sembradora de precisión, como el girasol, hacer una siembra mejor, ¿no? Pero es un término medio y es una buena estrategia. Una estrategia, esta del mínimo laboreo, que junto con el no laboreo entran dentro de lo que se llama hoy en día agricultura de conservación. Entonces son estrategias que se están probando aquí muy cerquita para proteger el suelo, para mejorar el suelo. Y ahora les voy a hablar de óxidos. Eso que a veces resulta muy difícil creer que exista en la tierra, que exista en el suelo. Ven que esos dos suelos tienen colores distintos. Uno es pardo, uno es amarillo y otro es rojo. ¿Y por qué uno es pardo y el otro es rojo? En el que es pardo, porque el color está determinado por un óxido de hierro que se llama goetita. Y en el que es rojo, porque está determinado por un óxido de hierro que se llama hematites. ¿Y por qué hay un óxido de hierro rojo o un óxido de hierro amarillento, pardo? Porque las condiciones del suelo dan lugar a que se forme uno u otro. Esos óxidos se forman en el suelo. Un proceso tremendamente lento, pero que tiene sus consecuencias. Estos suelos pardos con esos colores grises un tanto cutres, ¿no? Utilizo la terminología de mi maestro, suelen ser típicamente suelos que no tienen un buen drenaje. Mientras que estos suelos de color rojo vivo, al 99% son suelos que tienen muy buen drenaje. O sea, que no vamos a tener problemas de exceso de agua para el cultivo. O sea, que esto tiene sus implicaciones prácticas, más allá de que a un maniático, ¿no? Como puede ser un servidor, pues le encante, ¿no? Ese color rojo vivo o ese color pardo. Pero esos colores rojos vivos no los encuentran ustedes en todos los sitios. Esos
es típico de suelos mediterráneos o de suelos tropicales, pero donde ya se forma un exceso de óxidos de hierro, que puede ser problemático. El límite para que se formen esos óxidos de hierro es el límite del antiguo Imperio Romano. Es decir, difícilmente al norte del Rin o del Danubio van a encontrar ustedes ese tipo de suelos. Fíjense qué idílico, ¿no? O sea, esto tiene unas connotaciones culturales importantes. Los suelos rojos, ese proceso de rurefacción, el cultivo de la vid, todo esto se da al suroeste del Rin o al sur del Danubio. En definitiva, parece que esto también puede ser parte de esta cultura mediterránea nuestra. Esos suelos clásicamente se han definido, se han llamado tierras rojas. Son suelos impactantes, pero fíjense, lo más impactante de ese suelo, ese es un servidor, esta foto es propia, está tomada en la Sierra de Ronda, y ese suelo se ha formado sobre una caliza blanca. ¿Cómo se puede formar un suelo tan rojo sobre una caliza blanca de la que ven ustedes algún vestigio allí, debajo de la foto? Porque el proceso es terriblemente lento. Ese hierro realmente es un contaminante que hay en esa caliza. La caliza básicamente es carbonato cálcico al 90 y tantos %, pero hay trazas de hierro, y ese hierro, cuando se va disolviendo la caliza lentamente, un proceso que es terriblemente lento, acaba formando óxidos y acaba formando un suelo con esos colores rojos tan bonitos. ¿Cuánto puede llevar esto? Quizás cientos de miles de años. Y es un buen suelo, poco profundo, pero es un buen suelo. Pero ojo, en el momento en que desaparezca esa cubierta vegetal, ese suelo se pierde en unos años. Hay que saber cuidarlo. Los óxidos se forman por efecto del clima, del tiempo, de mucho tiempo. Son los factores de formación del suelo. Y definen propiedades que son muy importantes. El color, y a mí el color, con cierta experiencia, me permite saber si los drenajes son buenos o malos en un suelo. La capacidad de retención de nutrientes, propiedades magnéticas, los suelos pueden tener propiedades magnéticas, la agregación del suelo, que es una propiedad también de las partículas del suelo, que es una propiedad muy importante beneficiando el desarrollo de las plantas. Y tienen algo más impactante todavía como proceso de formación de suelo. La foto de la izquierda es un suelo rojo, pero lo que tienen debajo no es una roca, es un horizonte que se llama petrocálcico, se forma en el suelo también. Esto es algo muy habitual, por ejemplo, en la comarca de Antequera, entre Antequera y Estepa, en La Mancha, abundan muchísimo. Son procesos de formación de suelos. Y ese petrocálcico, eso blanco que ven ustedes ahí debajo, es terriblemente duro, tan duro como que cuando se erosiona el suelo, que es la foto que les pongo a la derecha, la erosión donde finaliza es donde ya no se puede perder más suelo, que es sobre el petrocálcico. ¿Ven? Ese surco ya marca el afloramiento de esa capa, de ese horizonte, que se forma en el suelo, que no es la roca sobre la que se forma el suelo, que es el petrocálcico. Otra cosa, ¿no?, que nos provoca sensaciones de absoluto impacto a los que nos fijamos en estas cosas. A veces sobre rocas muy similares, por ejemplo estas arenas del Plioceno, se forman suelos que son muy distintos. Ese suelo con colores rojos, donde se han llegado a formar óxidos de hierro, o el suelo de la derecha, donde no se llegan a formar óxidos de hierro. Pequeñas modificaciones en el material parental o pequeños cambios en el clima. Estos dos suelos están muy próximos, cruzar la carretera. Fíjense qué diferencia, ¿no? Se dan procesos de formación totalmente distintos. Fíjense también como típicamente lo que está más oscuro siempre es la parte de arriba, la capa superficial del suelo. Y a veces debajo nos encontramos una capa de colores blancos o incluso esos petrocálcicos duros, que suelen ser capas donde se acumula una cosa que es el carbonato cálcico, que es otro mineral que está en el suelo y que puede ser bueno para algunas cosas, pero malo para otras, para algunas plantas. Después les hablaré de ello. Hay cosas que hacen que los suelos sean muy malos. Esto es un suelo que llamamos hidromorfo, un suelo que se anega. ¿Pero por qué? Porque tiene una capa freática a medio metro de profundidad. Y esto está muy limitado para la agricultura. Bueno, para la agricultura, en el amplio sentido de la palabra, a los arroceros es a lo que les encantaría. Y es lo que le digo yo a mis alumnos. Cuando evaluamos un suelo y queremos saber si un suelo es bueno o malo para algo, lo que tenemos que tener claro es para qué queremos usar el suelo. ¿Libertad para qué? Decía Lenin, ¿no? ¿El suelo para qué? ¿Para qué lo voy a utilizar? Pues miren,
un suelo bueno para un arrozal, que es el cereal más rentable del Valle del Guadalquivir, es un suelo en general infame para cualquier otro cultivo. Con lo que la evaluación del suelo, el saber lo que me puede dar el suelo de sí, va ligado a qué cultivo quiero yo cultivar sobre ese suelo. Esto es lo que ocurre cuando un suelo se anega con frecuencia. Imagínese que alguien les quiere vender, les toca la primitiva. Yo me voy a comprar una finca. Y alguien tiene una finca malísima que se encharca y se las quiere vender. No se las va a vender en invierno cuando se note que está encharcado, se las vende en verano, ¿no? Y claro, en verano hay que tener cierto vicio para reconocer si la finca se encharca o no se encharca. Lo que les pongo no es anecdótico, de estudiante ya viví un caso así. Cuando un suelo se encharca, se anega, acaba ocurriendo eso. Colores muy pobres, muy claritos, grisáceos, manchas de color rojizo, pardo. Eso quiere decir que se ha alterado la mineralogía del suelo, y se altera por el encharcamiento. Sobre todo lo que se altera son los óxidos de hierro que hay en ese suelo, que son probablemente los principales pigmentantes de un suelo. Hay otras formas de degradación de un suelo. Les he hablado de la erosión. La erosión es un proceso físico, el suelo se pierde, pero hay degradación química, por ejemplo la salinización. Aproximadamente 1.000 millones de hectáreas de cultivo agrícola en el mundo tienen riesgo de salinización. Bueno, pueden pensar, 1.000 millones de hectáreas, ¿cuánto es? La superficie agrícola en España son 30 millones de hectáreas. Es decir, háganse una idea, 30 veces la superficie agrícola de España. Pues esas son las que tienen alto riesgo de salinización en el mundo. ¿Y por qué se saliniza el terreno? Porque lo usamos mal. La salinización va muy ligada al riego y a la utilización para el riego de aguas salinas, de aguas que tienen mucha sal. Y esto es un problema tremendo, y un problema que va a afectar a la productividad agrícola en muchas zonas del mundo, y en particular donde este problema es relevante, que en zonas áridas, porque donde llueve mucho, las sales se van con la lluvia. Son sales solubles, se solubilizan, se disuelven con facilidad, se van con el exceso de agua. Pero donde no hay un exceso de agua, no se van con facilidad. Por tanto, es un problema de zonas áridas. Claro, como es un problema de zonas áridas, la mayoría de los países áridos son países pobres, a excepción de las monarquías del Golfo, no se investiga mucho en esto, porque los países pobres dedican menos dinero a la investigación agronómica. Bien, esto es lo que les quería contar en cuanto a lo que es el suelo, y he querido ejemplificarlo en lo que es esta comarca, donde tienen ustedes ejemplos muy parecidos a los suelos que les he descrito, pero sobre todo donde ustedes tienen ejemplos maravillosos de vertisoles. Ese suelo que a los que trabajamos con la tierra nos parece absolutamente maravilloso e impactante. Pero un servidor en lo que trabaja es, podemos decir, en el estudio y en la mejora de la fertilidad del suelo. ¿Qué es la fertilidad del suelo? Desde un punto de vista amplio, la capacidad, la capacidad de producir que tiene un suelo, lo que yo puedo sacarle al suelo. Si nos vamos a las referencias anglosajonas, probablemente la fertilidad del suelo es la capacidad que tiene un suelo de suministrarle nutrientes a las plantas. Esa sería la fertilidad del suelo. Pero, ojo, ¿qué nutrientes necesitan las plantas? La mayoría de los nutrientes que necesitan las plantas los toma del suelo, porque no toman los nutrientes que tomamos los animales, entre los que los seres humanos nos incluimos, ¿no? Sino que toman compuestos inorgánicos. Y en particular, de entre los que necesita, hay 3 que necesitan en bastante cantidad, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y a todo aquel que tenga cierta vinculación con la agricultura, de los presentes entre el público, le resultará algo familiar fertilizar con nitrógeno, fósforo y potasio. No quiere decir que a la fuerza todos los años haya que aplicarlo, Eso depende del estado en el que se encuentra un suelo. Pero hay que aplicarlos con frecuencia. Lo normal es que se apliquen todos los años, porque los cultivos lo necesitan en una cantidad importante. Eso que les menciono ahí, eso que les pongo ahí, es algo que ocurre cuando la fertilidad de un suelo no es óptima. Eso es una sintomatología de lo que se llama deficiencia o carencia. En este caso a ese maíz le falta magnesio, que es un nutriente que no solemos aportar con la fertilización, pero que necesitan las plantas en cantidad importante. Ese es otro ejemplo de deficiencia, que es bastante típica en nuestro entorno. En nuestro entorno, cuando los suelos tienen eso que les he mencionado antes, que es el carbonato cálcico, cuando hay ese compuesto en cantidad importante, las propiedades químicas del suelo acaban induciendo ese problema, pero en ciertas especies vegetales, las que son sensibles al problema, que es la clorosis férrica.
clorosis o deficiencia de hierro. Tiene esa sintomatología tan típica. En las puntitas de los brotes de las plantas lo único que queda verde es el nervio. De hecho, se identifica no por un análisis foliar, sino por la apariencia visual. Y esto tiene connotaciones prácticas importantes, porque las deficiencias de nutrientes disminuyen la cosecha, disminuyen la producción y también disminuyen su calidad. Y en el caso de la aceituna, que les pongo ahí, la aceituna es más amarilla, tiene menos pigmento y esos pigmentos defienden al aceite de la oxidación. Luego el aceite pierde calidad cuando la aceituna es clorótica. Algunos de ustedes, si tienen experiencia, pueden pensar, bueno, eso que está poniendo ahí, que es vidiolivo, esos no son sensibles a la clorosis férrica. Pues sí, se empieza a ver sintomatología de clorosis férrica en estas especies que tradicionalmente no se han considerado sensibles al problema. Y le menciono este problema en concreto como deficiencia porque es típica de nuestro entorno y porque un servidor también ha trabajado en intentar corregirla. Fíjense en el olivo. Dependiendo de la variedad, la sensibilidad al problema de la clorosis férrica varía. Unos son más tolerantes y otros son más sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Que para un problema concreto, todas las especies vegetales y dentro de una especie las variedades no se comportan por igual. ¿Por qué? Porque la planta funciona y porque realmente la obtención de un nutriente de la planta del suelo no es algo que dependa exclusivamente del suelo, sino de la capacidad que tiene la planta para obtenerlo. Las raíces de las plantas son capaces de alterar el suelo alrededor, de movilizar nutrientes y de tomarlos. Y unas plantas tienen más capacidad que otras. Nosotros hemos trabajado intentando corregir ese problema con métodos muy baratos. Esto es una patente que nosotros tuvimos en su momento, que llamamos Corviv, porque era una mezcla de compost de corcho con una sal muy barata que puede producir el agricultor, mezclando sulfato ferroso y fosfato diamónico, que es Vivianita. Yo siempre digo de broma que el nombre de Vivianita se puso en honor de doña Viviana Andersen, cosa que no es cierta, simplemente para llamar la atención del auditorio, ¿no? Pero la Vivianita es un fosfato de hierro que, ojo, tiene un buen efecto corrigiendo el problema. Lo que ven ustedes es una planta totalmente verde, que no tiene deficiencia, y una planta clorótica que no se ha tratado con este maravilloso producto que nosotros utilizamos, ¿no? Con una mezcla de compost y de Vivianita. Pero voy a hablarles de otro elemento en el que también trabajo y tengo cierta experiencia. Y con esto espero ponerlos un poco más nerviosos. El fósforo es un nutriente que se suele aportar a las plantas por sistema, porque partiendo del estado de un suelo natural, la cantidad de fósforo utilizable por la planta que hay en un suelo natural no permite sostener los niveles de producción de biomasa, de producción agrícola, que a nosotros nos interesa. Los suelos, en su estado natural, son deficientes en fósforo. Los suelos agrícolas depende de lo que se le haya aplicado de fósforo en los últimos 50, 60, 100 años. Resulta difícil encontrar tierras agrícolas deficientes en fósforo en nuestro entorno. Esa es mi experiencia. El fósforo es un elemento esencial para las plantas, ojo, pero también para el ser humano. Ustedes toman entre 200 miligramos y 1 gramo de fósforo en su dieta al día, y lo toman a través de los alimentos. ¿Y dónde se va el fósforo? A los dientes y a los huesos. Y se va a las reacciones de transmisión de energía. Y ahora es donde tengo que citar al profesor don Manuel Losada, un paisano suyo, relevante, de pro, ¿no? Que decía que realmente el fósforo jugaba un papel muy importante en la vida, porque si bien la fotosíntesis permitía captar la energía del sol para transmitir esa energía, unas reacciones que se llaman de fosforilación, hace falta fósforo. Por tanto, sería un esfuerzo vano eso de la fertilización, de la fotosíntesis, y ahora cito autor Tebey, sería un esfuerzo muy vano si no existiese el fósforo en la naturaleza. Bien, el gran incremento de los rendimientos agrícolas a partir de mitad del siglo XIX está asociado a la utilización de fertilizantes fosfatados, que es cuando se descubren y cuando se empiezan a utilizar, y sobre todo cuando se empiezan a modificar en procesos industriales para hacerlo más soluble. Pero he aquí el problema: el fósforo es un recurso no renovable. Y tenemos fósforo para mucho. Ahora les diré. No solo es un recurso no renovable, es un recurso estratégico. Aproximadamente 3/4 partes de la producción mundial de roca fosfatada, que es con la que se produce el fertilizante fosfatado, está en manos de 3 países: Estados Unidos,
China y Marruecos. Estados Unidos necesita tanto que importa, pese a ser el segundo productor mundial. China decidió en el año 2008 que no exportaba fósforo, porque consideraban que la producción de fósforo del país debería dedicarse a la producción agrícola propia. Cortó la exportación de fósforo. ¿Quién controla el mercado mundial? Marruecos. Y además, de unos yacimientos que a muchos de ustedes les resultarán familiares, los de Bucra, que están en el antiguo Sáhara español. Marruecos controla el mercado mundial del fósforo. Es un recurso más estratégico que el petróleo, porque el resto de países exportadores ponen muy poco fósforo en el mercado mundial. Porque Marruecos tiene además las mayores reservas mundiales del planeta, mundiales de fósforo. Y miren la figura que les pongo abajo. Fíjense esa línea verde. Esa línea verde marca el precio de la roca fosfatada, la materia prima con la que se produce el fertilizante fosfatado, desde el año 1992 hasta el año 2008. En el año 2008 el precio de la roca fosfatada se multiplicó por 3. Eso se llamó la crisis del fósforo. ¿Y por qué se multiplicó por 3? Una causa fue que la producción de Estados Unidos bajó algo, pero sobre todo la causa más importante es que China cortó las exportaciones. Eso es lo que da una idea de la dimensión del fósforo como recurso estratégico, aparte de ser no renovable. Bueno, no renovable. ¿Para cuánto tiempo tenemos fósforo? Phosphorus peak, el pico del fósforo. Esta es la tesis doctoral de esa señora que es Dana Cordell, bastante joven. Y este artículo se publicó en el año 2009 y esto empezó a poner muy nerviosa a la gente, porque decía que el máximo de producción de fósforo lo tendremos, ahí lo tienen, esa curva roja es la que marca la producción de fósforo esperada. El máximo en torno al año 2030, 2040, pero es que fíjense, según esa curva nos queda fósforo para 100 años. O sea que el fósforo se acaba. Pero si todos necesitamos 1 gramo de fósforo al día, ¿qué vamos a hacer si el fósforo se acaba? Esto es un problema importante, relevante. La Comisión Europea ya ha empezado a lanzar paneles de expertos, hay foros mundiales, ¿no? Todo esto, los que trabajamos con fósforo, nos viene muy bien porque exacerba el problema como problema científico. ¿Qué podemos hacer ante esto? Usarlo mejor, usarlo más eficientemente. Piensen ustedes que de 100 kilos de fósforo que pueden aportar a un suelo agrícola, lo que pueden extraer las plantas son menos de 10. El fósforo se utiliza muy ineficientemente, en parte porque tiene una química muy compleja en el suelo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí es donde podemos entrar los científicos. La absorción de nutrientes por las plantas, eso que toman las plantas del suelo, es el complejo resultado de muchos procesos químicos y sobre todo biológicos, en los que intervienen incluso los microorganismos del suelo. Unos microorganismos que viven pegaditos a las raíces de las plantas, pero que pueden contribuir positivamente a que las plantas tomen más nutrientes. Ahí les pongo un ejemplo. El Trichoderma sphaerellum es un hongo. Un hongo que tiene muchos efectos positivos. Puede controlar enfermedades de las plantas, pero también puede mejorar la nutrición de las plantas. Fíjense, la figura está en inglés porque no he tenido mucho tiempo para preparar esto y lo he tomado de una presentación anterior. El fósforo total que puede tomar una planta se puede incrementar si ustedes ponen tricoderma en el medio, si inoculan la planta con tricoderma. Pero el efecto se nota cuando ponen fuentes malas de fósforo, fuentes que no son solubles. El fosfato cálcico o una cosa que se llama fitato, que es un fósforo orgánico de muy difícil utilización por las plantas. Cuando utilizan una forma soluble, el efecto de tricoderma no se nota. Las barras negras es lo que se consigue con tricoderma, las barras gris clarito es al revés, lo clarito con tricoderma, lo oscuro sin tricoderma. Pero no tiene por qué ser el único. Lo que tenemos a la derecha es otro resultado de nuestras investigaciones con un microorganismo que es comercial, que es Bacillus subtilis, es una bacteria. Cuando se inocula la planta con ella, en un medio donde ponemos fosfato insoluble, que en los suelos agrícolas hay en mucha cantidad, lo que pasa es que la planta no lo puede usar, pero perfectamente el 50% del fósforo que hay en un suelo son fosfatos de calcio insoluble, que las plantas no pueden tomar. Del fósforo total que hay en un suelo, mi experiencia me indica que entre el 10, en nuestro entorno, 10-15% del fósforo total que hay en un suelo es fósforo que la planta puede utilizar y el resto
Son formas químicas que no puede utilizar la planta. Y lo que consiguen estos microorganismos es movilizar ese fósforo que la planta no puede utilizar. Con lo que estamos utilizando ahí, esa herencia, eso que mi amigo Paul Withers, al que también traje al parador a que viera este maravilloso paisaje de Vertisoles, llama la herencia del fósforo en el suelo. En el suelo agrícola a veces hay mucho fósforo, pero la planta no puede utilizarlo. Y con estas estrategias podemos conseguir que la planta pueda tomar más fósforo. Pero estos microorganismos no solo consiguen mejorar que la planta tome más fósforo, sino consiguen que también tomen más nutrientes, otros nutrientes. Por ejemplo, el hierro. Es este otro problema que les he mencionado anteriormente. Podemos conseguir una mejora de la nutrición férrica, de la nutrición con hierro de las plantas, mediante la utilización de ciertos microorganismos capaces de movilizarlo. Y yo con esto voy a terminar la charla, creo que en tiempo y a tiempo, tratando de no cansarles más, tratando de hacerles ver lo maravilloso, el maravilloso entorno natural, agrícola que tienen ustedes en este pueblo, otro pueblo que tiene otras muchas riquezas, pero entre otras cosas la riqueza agrícola, pero también, hombre, tratando de transmitirle algo de lo que es mi experiencia personal, ¿no? Que también pues, a uno pues, lo conozcan, ¿no? Y también entiendan por qué a mí me llama la atención esta riqueza de tierra y estas riquezas agrícolas que ustedes tienen en este maravilloso entorno y en este maravilloso pueblo. Así que vuelvo a reiterarles mi agradecimiento. Insisto en que esto ha sido un reto para mí, y agradezco muchísimo su asistencia, la invitación del ayuntamiento y de mi institución. Muchísimas gracias por su atención.